Bien, la semana pasada comenzamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que aquellas cosas que se producen en la vida del hombre y de la mujer que sirve al Señor como resultado de la experiencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso, pues obviamente, es norma en la vida de todo cristiano. Hay cosas que a veces escuchamos con respecto al tema, donde, pues claro, uno las escucha y no va a estar todo el día corrigiendo y buscando las maneras de corregir, ¿verdad? Uno procura de alguna manera que la corrección se haga más en sentido general, pero uno escucha gente pidiéndole a Dios amor. Dame amor por fulano, dame amor por perencejo, por sutanejo. Y nos topamos con gente inclusive pidiendo paciencia, ¿verdad? Y entonces, como resultado de esa solicitud, aparecen unos teólogos que empiezan entonces a hacer planteamientos, ¿no? Con respecto a esa petición y a esa solicitud. Y hay unos que le dicen a otros: mira, muchachos, ten cuidado, que una vez yo le pedí a Dios paciencia y lo que me mandó fue un problema bien serio y bien grande. Y desde luego pues desarrollan unas cosas que son extrañas y que son rarísimas y que no están dentro de los parámetros bíblicos. El fruto del Espíritu es el testimonio del Espíritu Santo en la vida de cada hombre y de cada mujer que sirve al Señor. Pues ¿cómo nos conoceremos si no es precisamente por los frutos? Por aquella evidencia que damos como resultado de haber declarado a Jesucristo Rey y Señor de nuestra vida. Y la semana pasada no pudimos terminar de cubrir el tema del amor y se me quedaron algunos tópicos que es imperdonable obviarlos, y yo los voy a tocar brevemente para luego entonces pasar al otro fruto del Espíritu. Pero una de las cosas que no pudimos compartir la semana pasada está relacionado con la expresión de Juan capítulo 13 y verso 34. Y aquí es donde probablemente, si usted no se tomó la pastilla del corazón, se puede morir. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Fíjese que el texto está de manera meridianamente clara. No dice que traten de amar, ni tampoco dicen intenten a ver si pueden. Dice que es un mandamiento nuevo. Algunas personas en el campo del discurso teológico dicen que intencionalmente Jesús dio este mandamiento para sustituir el decálogo de Israel. Porque a fin de cuentas, si observamos este mandamiento, cumplimos con los 10 del decálogo de Israel. Eso es cuando algunas personas, ¿verdad?, se van al campo teológico y empiezan a hacer análisis sobre el tema. Ahora, que os améis los unos a los otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Por lo tanto, el tema del amor, desde el punto de vista estorge, ¿verdad? Estábamos hablando de las diferentes definiciones de amor y formas de identificar los conceptos de amor que hay en el griego. Pues ese amor no es un sentimiento, sino más bien es un acto de la voluntad. Por eso Jesús lo ordena.
el amor erótico es un sentimiento. Pero este amor no es un sentimiento. Es más bien un acto que emana de la voluntad. Alguien que decide amar por encima de las circunstancias. Yo escuché el domingo precisamente a una anécdota interesante de un hombre en Pensilvania, atormentado, su mente totalmente atormentada, entró a una escuela de los Amish y allí asesinó a varias niñas. Y después que asesinó a esas niñas, él se privó de la vida. Desde luego, la noticia impactó todo el estado de Pensilvania y conmovió a toda la gente, porque cuando entrevistaron a la comunidad de los Amish, donde residían estas niñas, ellos ofrecieron una conferencia a la prensa para decir: nosotros nos hemos reunido y hemos decidido perdonar a este hombre y hemos decidido extender nuestros brazos y nuestros corazones a la familia de este hombre, a su esposa y a sus hijos, que también han sido víctimas de este evento. Y desde luego ellos fueron al entierro de este hombre y le pidieron a la esposa y a los hijos de él que por favor les acompañaran al entierro de sus 3 niñas. La comunidad se desbordó aportando dinero para el entierro de estas 3 niñas, pero ellos volvieron a determinar que ellos iban a dividir en partes iguales el dinero para que la viuda y los hijos de este hombre que estaba perturbado mentalmente pudieran también disfrutar del amor que les había prodigado a ellos. Pues eso no nace de un sentimiento, eso nace de una voluntad, de una decisión. Por eso cuando se trata de la experiencia del amor estorge, del amor entre hermanos, claro, vuelvo de nuevo a señalar, nosotros tenemos una gran dificultad, y es que nosotros le llamamos amor a todo lo que sentimentalmente nos vincula. Hay gente que ama hasta el cepillo de dientes. Y aman el carro, y aman la bicicleta, y aman la casa. Y hay gente que, oiga, que tienen un amor a unas cosas, ¿verdad? Y eso, pero, y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que bajo ese predicamento también pensamos y creemos que los distintos elementos de amor corresponden a ese. Y a veces hay una expresión que yo, gracias a Dios que no la he escuchado más, pero tal vez porque a quien me la dice yo le riposto de inmediato y lo hago a veces sin mucha contemplación. Es cuando uno escucha gente que dice yo soy de la iglesia tal, pero yo soy de la flor y la nata. Como si la iglesia fuese una cuestión de café, leche y miel. Y yo le digo, mira, pero eso no es lo que se contempla en la experiencia de la fe. En la experiencia de la fe, el amor estorge debe ser evidenciado para todos.
Pero pastor, es que hay unas personas con las que yo tengo más amistad. Pues ese es el amor filial. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted puede tener amistad. Es más, a veces hay más empatía con un hermano que con otro. Y con un tío que con otro, que con los demás. No hay ningún problema. Lo que es importante es que sepamos distinguir los distintos lenguajes del amor que existen en la experiencia de la vida cristiana y que provienen precisamente como resultado del fruto del Espíritu Santo. Que podamos decir, mira, sí, fantástico, yo te amo a ti de forma estorge y también te amo de forma filial. Ahora, eso sí, no me pongo de acuerdo contigo bajo ninguna circunstancia para hacerle daño a alguien que yo ame de forma estorge. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Ni voy a hacer componendas contigo porque tenemos un amor filial, un amor de amigo. No voy a hacer componendas contigo para afectar la vida de nadie a quien amo con amor estorge. Entonces, ahí es donde la evidencia del fruto del Espíritu se crece, se desarrolla, ¿verdad? Pues sí, podemos ser amigos y podemos tener empatía y a lo mejor, pues a la hora de acabarse el culto nos podemos poner de acuerdo para irnos juntos a comer y a beber café y demás, pero nunca pagando el precio de sacrificar el amor estorge que es fruto del Espíritu para mantener la relación de amistad. Y yo creo que aquí es donde se separan los adultos de los niños, donde se empieza a ver la vida cristiana con una óptica correcta. Ahora, Dios, mediante el Espíritu Santo, nos capacita para el amor, dándonos así de su propia naturaleza. Fíjense qué interesante, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que provoca que el fruto de ese amor. Cuando vemos Romanos capítulo 5 y versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. O sea, por eso no hay que ir a pedir amor, lo que hay que desarrollar es una conciencia de que el Espíritu está en mí. Y si está en mí, el fruto del Espíritu también es una realidad en mí. De hecho, en algunas traducciones bíblicas, el término amor se traduce por caridad. Y con toda honradez, cuando hablamos de la caridad, de lo que estamos hablando es de la acción como resultado de la confesión de nuestro amor. Porque hay gente, oiga, que dicen que aman, pero Dios nos cuide de su amor. ¿Verdad? Dios nos proteja de ese tipo de amor. Claro. El apóstol San Pablo, manejando el problema de la comunidad de Corinto, le hace saber a los creyentes de Corinto que el amor va por encima de todas las virtudes cristianas. Va por encima. Juan, que manejó muy bien el problema de los gnósticos y los venció, a pesar de que no era tan teólogo como Pablo, ¿verdad? Que pudo enfrentar a los gnósticos con una serie de argumentos teológicos, pero Juan descubrió el talón de Aquiles de los gnósticos. ¿Cuál era el talón de Aquiles de los gnósticos? Pues ellos decían que el nivel de conocimiento hacía separación
de pares versus aquellos que no hayan podido llegar a ese nivel. Es decir, si yo y mi hermano entrábamos en un nivel de conocimiento alto, lo propio era que no nos juntáramos con aquellos que todavía no habían alcanzado ese nivel de conocimiento. Entonces, Juan descubre el talón de Aquiles precisamente de los gnósticos, porque era un planteamiento teológico, herético en ellos, que estaba ausente del amor estorge. Y mira lo que les plantea en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Juan dice con perfecta claridad que si no hay amor en la vida del cristiano, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, el mismo Jesús plantea que si no nos amamos, Juan capítulo 13 y verso 35, si no nos amamos, negamos la eficacia de nuestro discipulado en Él. Dice, en esto conocerán todos que sois que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Óigame, y déjeme decirle algo. Yo quisiera tener un sentido de equilibrio en todo el tema de los dones y en todo el tema de los frutos. Quisiera tener un sentido de equilibrio, porque me parece que todos son importantes, pero a veces hemos dado un énfasis desmedido a algunos de estos tópicos y hemos perdido de perspectiva que la esencia de la vida cristiana está precisamente en el Dios que es amor. Y si hubiéramos aprendido ese secreto de la fe, y si hubiéramos aprendido esa dimensión de la fe, probablemente la historia de la cristiandad no estuviera llena de los errores que ha cometido. Cuando muchas veces hemos querido imponer nuestros criterios teológicos, hemos querido imponer nuestras doctrinas, hemos querido imponer nuestros dogmas por encima del fruto del Espíritu, que es amor. O sea, ¿cuántas veces no hemos pasado por encima de los demás? Simplemente porque hemos cambiado el orden de importancia ante los ojos divinos, ante los ojos de Dios, el orden de importancia de las cosas que nos han dado en mayordomía. Y yo, que obviamente pues nací dentro de la iglesia, pues viví la experiencia muchas veces del dogma, no podré olvidar cómo muchas veces se hería, se lastimaba, se laceraba el corazón de los creyentes, llana y sencillamente porque no respondían a unos valores que son inferiores. Y yo creo que esto a nosotros como cristianos nos tiene que llevar a pensar, y a pensar con profunda realidad, con profundo compromiso. Si los cristianos no nos podemos amar, pues a fin de cuentas la ausencia de nuestro amor niega la eficacia del discipulado de Cristo en nuestra vida. El pase de cortesía para vivir bajo la sombrilla de la cristiandad es el amor.
Y los creyentes anteponemos nuestros prejuicios, nuestros estilos, nuestras culturas, nuestras tradiciones, las anteponemos por encima del amor, pero feliz de la vida, feliz de la vida. Y a veces decimos cosas que quiere el Señor que no nos las tomen en cuenta. Permite el Señor que no nos las escriban, porque daría vergüenza pararnos frente al Señor y tener que aceptar que dijimos cosas que jamás debimos haber dicho contra nuestros hermanos. Termino con Efesios capítulo 4 y versículo 2, donde el apóstol San Pablo hace una expresión y dice que nos conduzcamos con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, yo creo que la vida cristiana es como una escuela, ¿verdad? Donde entramos a pre-pre y de ahí pasamos a pre y de ahí pasamos a kinder y de ahí pasamos a primer grado, a segundo grado, a tercer grado y vamos poco a poco creciendo. No nos podemos juzgar, no nos podemos, ¿verdad? Sentirnos. A mí me encanta la expresión del apóstol San Pablo cuando dice: no es que yo lo haya alcanzado, más bien prosigo a la meta, prosigo al blanco. Pero a fin de cuentas, yo creo que debe costar mucho dolor a alguien decir: llevo 20 años en el Evangelio y todavía me tienen en pre-pre. Alguien, gracias, alguien una vez se atribuló conmigo porque pues, yo dije que en la vida cristiana pues no hacen falta los bonsai, ¿verdad? Que puede ser muy viejo, pero se quedan pequeños, se quedan enanos. La persona se sintió aludida, yo no sé por qué, y obviamente yo no le respondí como muchas veces le respondo a otra gente. Digo, bueno, pues si tú crees que lo dije por ti lo dije, ¿verdad? Pero estaba tan ofendida que ¿verdad? Ni toco el fuego ese, la expresión. Pero realmente hay. ¿Qué nos puede llevar a identificarnos real y auténticamente a la imagen del varón perfecto? El fruto del Espíritu. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Desarrollar nuestro carácter, trabajar con nuestras desventajas humanas para presentarnos, como dice la Escritura, como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? Trabajar con nosotros para superar nuestros defectos. Y esto, querido, la obra del Espíritu Santo es una obra donde la participación nuestra tiene que ser una participación de concienciación y de dirigirnos hacia allá. Fíjense que Jesús no dice: no se preocupe que el Espíritu Santo los va a hacer amar. No. Dice: amaos. O sea, pone la responsabilidad de esa voluntad en nosotros, los seres humanos. Tal vez usted puede decir: pastor, pero es difícil. Pero está ordenado. ¿Eh? Entonces, si está ordenado, no lo podemos obviar. Está ahí, está ordenado.
Es lo que la palabra del Señor nos exige. El verso 15 de ese capítulo 4 de Efesios dice: sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo en nosotros? La tarea del Espíritu Santo en nosotros es que nos parezcamos a Jesús. Y volvemos de nuevo, o sea, bendito el Señor. Todos estamos en el proceso. Yo no tengo la intención aquí de crear sentimientos de culpa. Lo que yo quiero es crear juntamente para mí el sentido de la concienciación. La vida cristiana es una experiencia de confesión de fe y es un acto de gracia, pero la vida cristiana también es un estilo de vida. Y precisamente el Espíritu Santo nos asiste para que esa dimensión de nuestra fe sea parte de un estilo de vida. Y todos estamos desafiados hacia esa meta, hacia ese objetivo. Ahora, por el otro lado, también la Escritura dice que el fruto del Espíritu produce en nosotros gozo. ¿Verdad? Algunas versiones de la Sagrada Escritura traducen el término gozo por alegría. Y desde luego, si usted mira versiones antiguas como la versión de la Biblia del Oso, la traduce por alegría. Pero yo sigo un consejo de un amigo graduado de Salamanca, que es una de las escuelas más prestigiosas de teología, y él un día me dijo: mira, Moisés, cuando tú tengas alguna duda de traducción con la Biblia de Jerusalén, ve entonces a Nácar Colunga. Y yo le digo: ¿cómo tú me dices? Me dice: sí, ve a Nácar Colunga. Y yo le digo: ¿y por qué tengo que ir a Nácar Colunga? Y me dice: porque la Biblia de Jerusalén tiene dos filtros de traducción, mientras Nácar Colunga tiene un solo filtro de traducción. ¿Qué quiere decir él con eso? Que la Biblia de Jerusalén fue traducida del griego al alemán y del alemán al español. Él dice: Nácar Colunga fue traducida directamente del griego al español. Me dice: dime tú, ¿dónde hay más cercanía etimológica? ¿En una traducción de doble filtro o en una de un solo filtro? Y realmente me convenció. Y eso, cuando yo leo en la Biblia de Jerusalén algo que digo: déjame mirar a Nácar Colunga a ver. Y lo interesante es que cuando miro a Nácar Colunga dice: el fruto del Espíritu es gozo. No dice es alegría. Dice literalmente es gozo. Ahora, ¿por qué es interesante verlo como? El gozo es un estado del alma producido, según la definición, ¿verdad? La definición. El gozo es un estado del alma producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable, por algo que se tiene o algo que se espera. En el caso de nosotros los cristianos, el gozo es precisamente el resultado de tener en nuestro interior al Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora, ¿cómo adviene ese gozo? Ese gozo adviene como resultado de esa conciencia de que, óyeme, la Escritura dice que yo tengo al Espíritu Santo
y que el Espíritu Santo produce en mí gozo. Así que ese gozo tiene unas implicaciones desde la óptica cristiana, porque obviamente el término en los paganos, que era entonces el término de alegría, pues la alegría no necesariamente requiere de moralidad, ni requiere de rectitud. Hay una persona que puede estar alegre porque alguien triunfó, pero hay otro que puede estar igualmente alegre porque alguien fracasó. Pero nadie puede tener gozo porque alguien haya fracasado. Porque el gozo adviene precisamente desde la óptica cristiana como resultado de la complacencia del alma al saber que el Espíritu de Dios está en él. Que el origen y el objeto del gozo para el creyente es precisamente la presencia de Dios y la presencia de Cristo mediante el Espíritu Santo en su ser. Por eso es hermoso cuando dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, en la mentalidad hebrea, ¿verdad?, el origen y objeto del gozo era la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando leemos Salmos 43 y verso 4, Salmos 43 y verso 4, dice la Escritura: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué? Porque la salvación produce gozo. El sabernos salvados. De hecho, cuando uno lee al salmista en el Salmo 51 y en el verso 12, Salmo 51 y verso 12, el salmista en esa oración que hace de confesión, una de las cosas que le dice es: devuélveme el gozo de ¿qué? El gozo de la salvación. Porque como resultado de su confesión, él admite que la conciencia de saber que ha pecado contra Dios ha producido en él ¿qué? Dolor y tristeza. Y ahora pide que vuelva de nuevo a él la realidad del gozo de sentirse en comunión, en relación con el Señor. Por el otro lado, Nehemías capítulo 8 y versículo 10. Nehemías capítulo 8 y versículo 10 plantea, dentro de ese proceso extraordinario en el que se está trabajando con la reconstrucción, la computadora parece que no encuentra Nehemías, ahí dice: luego les dijo: y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es que es vuestra fuerza. Dice que el gozo produce fuerza. El gozo produce salud. El gozo produce energía. En el gozo del Señor hay entusiasmo. De hecho, el ángel que habla en el capítulo 2 de Lucas y versículo 10, lo primero que plantea es que él ha venido a dar buenas de ¿qué? Buenas de gran gozo. Pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que son para todo el pueblo. Lo que demarca con toda seguridad es que de la Escritura, de la palabra de Dios, del Evangelio y de la fuerza y del poder del Espíritu Santo emana el gozo en la vida del hombre y de la mujer que sirve al Señor. Ahora, cuando Pablo habla del contenido del gozo, si miramos Romanos capítulo 14 y verso 17, Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 15 y versículo 13, Romanos capítulo 15 y versículo 13, dice el apóstol: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Será importante la presencia del Espíritu Santo en el interior del creyente? Claro que sí. Produce en el creyente una dimensión de amor única, distinta, como dicen alguna gente por ahí, espectacular, ¿verdad? Y produce una experiencia de gozo que llana y sencillamente no tiene que ver absolutamente nada con lo circunstancial, porque con lo que tiene que ver es con la conciencia real de que el alma tiene complacencia porque el Espíritu Santo está ¿qué? En el ser. Hay presencia de Dios. El salmista, en un momento dado, obviamente de profunda depresión, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Es la conciencia de que lo circunstancial no es lo que va a producir en la vida nuestra gozo. Eso puede producir alegría, ¿verdad? Un sentimiento de placer, pero un sentimiento de placer circunstancial. O sea, yo me puedo poner bien contento si me dan un regalo, pero si yo tengo que dar 10 regalos, a lo mejor no me pongo igual de contento, ¿verdad? Yo lo experimento con mi nieta, que me dice: Abu, cómprame esto, y yo se lo compro, y digo: vamos a compartirlo. Y me dice: Abu, déjame comérmelo a mí, tú me lo regalaste para mí. Chica, pero hay mayor gozo en el dar que en el recibir. Me dice: sí, pero déjame comérmelo a mí. Ella lo puede, está bien, todo lo que tú digas teológicamente, pero esto me lo quiero disfrutar yo. Ahora, fíjese que el apóstol San Pablo, en medio de una de las experiencias más angustiosas de su ministerio, invita a los creyentes de Filipo a vivir en una dimensión de gozo. No es una estimulación, no, es un acto de la voluntad. Óyeme, el Espíritu Santo sembró en mí gozo, y el gozo es el resultado de la complacencia que tiene el alma al saber que Dios está. Pues si Dios está, la circunstancia no puede determinar
en mi vida, en mi estado anímico. Dios está. Mire, yo fui una vez a asistir a una mujer que en un solo día perdió 3 hijos. Y yo iba preguntándome, ¿qué puedo yo decir? Lo mejor es pararse al lado, escuchar todo lo que ella tenga que decir de coraje, de frustración, de enojo, de dolor, de angustia, y al final preguntarle, porque todavía no me atrevería a decirle voy a orar por usted, desea la oración, pues, ¿qué le puedo yo decir a una mujer que en un solo día ha perdido 3 hijos? Llego donde ella y mire lo que me dice: pastor, si yo hubiera soñado, yo soy una mujer cardíaca, si yo hubiera soñado que un hijo mío se había matado en un accidente automovilístico, yo le aseguro que yo no despierto. En el sueño yo sufro un infarto y me muero. Pero no lo soñé, ni he perdido un solo hijo. Son 3. Y si me preguntan por qué no me he muerto, es porque el Espíritu de Dios me está sosteniendo en esta crisis. Como quiera, no tenía nada que decir. Lo estaba diciendo perfectamente claro. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 4, 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Es acaso esto un psycho el que está escribiendo esto? ¿Es un demente? ¿Es un individuo que está fuera de la realidad? No. Reconoce la realidad de las tribulaciones y sufre el dolor de las tribulaciones y vive las angustias de las tribulaciones, pero dentro de la experiencia ha desarrollado una conciencia plena del gozo que produce el Espíritu Santo, y como resultado de ello puede afirmar que las tribulaciones le pueden quitar el sueño, le pueden quitar el hambre, le pueden quitar la salud, que las tribulaciones le pueden quitar la piel, pero no le van a quitar el gozo, sino todo lo contrario, sobreabunda en el gozo. Volvemos de nuevo. O sea, esto, queridos, con toda honradez, esto no lo logramos. Esto no lo logramos con unos estribillos. Esto se logra con procesos de concienciación. Soy cristiano, sirvo al Señor. El Espíritu Santo me ha sido dado y vivo en la dimensión de la soberanía del Espíritu Santo. ¿Cómo debo entonces reaccionar ante estas experiencias de vida? Llámese en crisis, llámese en problemas, llámese adversidad, llámese enfermedad. ¿Cómo debo responder ante ella? Luego, desde el marco humano, me van a producir llanto, me van a producir dolor, me va a producir la situación, tal vez, unos momentos de unos espacios donde me quedo tal vez anonadado. Pero de algo yo puedo afirmar con seguridad: nada me va a quitar
el gozo de Dios que ha sido puesto en mí mediante el Espíritu Santo. Y hay personas que tal vez le puede chocar esto cuando uno lo plantea en términos de un proceso de concienciación, porque hay cristianos que no les gusta trabajar con esfuerzos intelectuales, ni les gusta trabajar con esfuerzos de voluntad. Quisieran que todo se lo dieran hecho, en bandeja, todo se lo den, como un engreimiento espiritual, ¿verdad? Pero si usted observa bien la expresión del apóstol San Pablo cuando él dice, por lo cual estoy seguro. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué implicaciones tiene esa expresión de Pablo cuando dice, por lo cual estoy seguro? Es acto de su voluntad. Es un acto de su voluntad. Yo estoy seguro. Y desde luego, uno lee como una ametralladora la expresión y no se da cuenta. Pero si yo voy a hacer una paráfrasis de la expresión, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Por lo cual estoy seguro que ni Dios ni el diablo me podrán separar a mí de mi relación con Él a través de Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Yo estoy seguro que ninguna artimaña del diablo me podrá separar a mí del amor de Dios. Ni aun Él mismo, si quisiera separarme, no lo logrará. Porque yo estoy seguro en que le voy a amar, en que le voy a servir, en que voy a caminar a su lado. O sea, tal vez alguien pudiera decir, esto es una pretensión desmedida del apóstol. Pero no, es que a fin de cuentas la experiencia del culto a Dios tiene que ser racional. No puede ser una mera inspiración. Tiene que, es más, el mismo Jesús planteaba y decía que nadie se puede poner a construir una casa si primero no se sienta ¿qué? A planificar. Y hubo gente que cuando los invitó a tomar decisiones para seguirlo, titubearon y Él no les permitió que le siguieran. No le permitió. Claro, el Espíritu Santo va a trabajar con nuestras emociones y a veces nos pone a llorar y a veces nos pone a reír. Yo le compartía a unos hermanos en estos días pasados. Yo fui pastor de una iglesia, no voy, ¿verdad? Estamos en internet. Yo fui pastor de una iglesia de una persona que estaba viviendo, todos sabíamos que él estaba viviendo bajo un sufrimiento. Y estábamos orando por él constantemente. Señor, ayúdalo en este sufrimiento que él está teniendo, ayúdalo. Óigame, y un día en un culto simple, sencillo, donde no había nada de emoción, este hombre comienza a reír y a reír y a reír y rió 1 hora, iba por 2 horas, iba por 3 horas y nosotros nos acercábamos a él, le decíamos ya, sí, ya, gracias al Señor. Y cuando se volvía, empezaba de nuevo con aquella risa y era tan contagiosa su risa que nos reíamos nosotros. Claro que el Espíritu Santo trabaja con nuestras emociones y cuando quiere nos pone a llorar y cuando quiere nos pone a reír y cuando quiere nos pone a cantar y cuando quiere, Él hace con nosotros, Él trabaja en nuestras emociones. Pero no podemos vivir una vida dependiendo de lo emocional nada más. No podemos vivir una vida dependiendo de lo emocional nada más. Necesitamos desarrollar una estructura de vértebras espirituales. Y eso está dentro del marco del culto racional. ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué milito en las filas del Evangelio? ¿Por qué tengo que tener amor? ¿Por qué
tengo que vivir en gozo, porque ya sencillamente el Espíritu de Dios está en mí. Y si el Espíritu de Dios está en mí, entonces yo tengo que desarrollar el fruto que Él ha puesto, porque de lo contrario, pues ¿de qué me sirve a mí un pedazo de tierra que yo le siembro una pepa de mango y no produce el mango? ¿Y de qué me sirve una tierra que yo siembro una semilla de la que sea y no produce la semilla? ¿De qué sirve esa tierra? Pues no sirve nada, es árida, no tiene función. Entonces, ¿de qué sirve a un creyente que el Espíritu Santo le siembre gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, amor, y ya necesariamente no produce nada? No hay producción. De hecho, no sé si fue intencional, pero Jesús fue a buscar higos de una higuera y cuando no encontró higos, sécate. ¿Para qué sirve si no tienes higos? El fruto del Espíritu es paz. Y el término hebreo paz tiene un sentido que va más allá de la falta de problemas o de la ausencia de luchas. A veces nosotros requerimos paz y pensamos que la paz viene si el muchacho se calla la boca. Mira, cállate y déjame en paz. Porque pensamos que la paz es el resultado de la separación de lo circunstancial, pero no. La paz es un sentido que va más allá de la falta de problemas. De hecho, cuando uno lee en las Escrituras el concepto de la paz tiene una idea de prosperidad, de estar saludable, de estar completo, de estar a salvo, de estar bien. En el Antiguo Testamento la ausencia de disturbios o la ausencia de guerra se podía definir como tiempo de paz. Pero era interesante que el hebreo también saludaba con paz. Y se interesaba conocer no solamente la paz del que llegaba para recibir su saludo, sino de los que estaban vinculados a él. Un saludo hebreo podía tomar un tiempo muy largo. De hecho, en este tiempo no, saludo hebreo no serviría, porque es paz para ti. Y contéstame, ¿tu papá está en paz? ¿Y tu mamá está en paz? ¿Y tus hermanos están en paz? Porque era importante que se conociese que dentro de Israel, como resultado de ser el pueblo escogido de Dios, cada ciudadano viviera en paz. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, porque en esto sabréis que sois ¿qué? Mi discípulo. ¿Verdad? El término en griego es Irene. ¿Verdad? Y comienza con unas afirmaciones extraordinarias. Así como Dios es amor. Pablo en Romanos capítulo 16 y verso 20. Romanos 16 y verso 20 dice que Dios es Dios de paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjense, a mí me resulta tan interesante, porque cuando uno contempla el fruto de la carne versus el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pues uno inmediatamente
demarca los frutos de la carne como hostiles al propósito de Dios. Pero Pablo dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es decir, toda agenda del mal será aplastada bajo vuestros pies. ¿Como resultado de qué? Como resultado de la paz. En Hechos capítulo 10 y versículo 36, Hechos 10, versículo 36, dice la Escritura, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de ¿qué? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es el vehículo de la paz. Por el otro lado, en Romanos capítulo 5 y versículo 1 nos plantea que mediante Jesucristo el ser humano encuentra paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo plantea algo aún mucho más interesante en Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 20 dice, y por medio de él, por medio de su muerte en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la paz es un bien que Jesucristo ganó para nosotros. Está dentro del acto de la gracia. Y el Espíritu Santo lo que viene es ¿a qué? A introducirlo en nuestro ser. No sé si lo comuniqué bien. Dije que la paz es un bien que adviene juntamente con la gracia. Cristo compró nuestra paz. Pagó el precio de su cruz y de su sangre por nuestra paz. Por eso el profeta dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la paz nuestra tiene un precio. Y el precio se llama la sangre de Jesucristo. Y ahora esa paz está ¿qué? En nosotros, mediante el Espíritu Santo. No es una paz que usted adquirió, es una paz que Cristo compró para nosotros. ¿En dónde podemos ver esa paz? Pues mire, mediante Jesucristo tenemos paz para con Dios. Mediante Jesucristo tenemos paz para con nosotros mismos. Porque, qué cosa interesante, que si mi corazón no me redarguye, ni mi conciencia me redarguye, mayor es Dios que mi conciencia. Por lo tanto, yo estoy consciente de los errores que cometí. A fin de cuentas, tengo la certeza que Dios los perdonó. Por lo tanto, me miro al espejo y me miro reconciliado con ¿qué? Conmigo mismo. En otra ocasión tal vez me miraba al espejo y me veía mal. Pero ahora no. Ahora me miro al espejo y digo, Dios envió a Jesucristo para reconciliarme con Él. Y me capacitó mediante su Espíritu para yo reconciliarme conmigo mismo. Y me faculta mediante su Espíritu para yo reconciliarme. ¿Sabe con quién? Con mis semejantes. Inclusive, aquella batalla que existió en el huerto del Edén del ser humano y la naturaleza, ahora mediante Jesucristo, yo estoy inclusive reconciliado con la naturaleza. Ahora, el puente de todo eso es Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 14
Efesios capítulo 2 y versículo 14 dicen: porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y si miramos a Colosenses capítulo 3 y versículo 15, dice que la paz de Dios es la que debe gobernar ¿qué? Nuestro corazón. O sea, si de algo yo debo ser gobernado, es por la paz de Dios que ha venido mediante el Espíritu Santo a mi vida. De hecho, los cristianos somos desafiados a guardar la unidad del Espíritu mediante la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Y en Romanos capítulo 12, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en Romanos capítulo 12 y versículo 18, mira lo que plantea la Escritura. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿qué? En paz con todos nosotros. Ahora, ¿cómo interpreto el si es posible? Déjeme darle una explicación de ese si es posible. Cuando yo estaba en el proceso de crianza, que todavía no lo he perdido, pero en casa habían dos, y si el carro era de 2 puertas, entonces querían las 2 puertas y uno no podía guiar. Y si uno compraba algo azul y otra cosa rosa, entonces las dos querían rosa y nadie quería el azul. Y empezó entonces a desarrollarse un proceso que yo interpreté bastante rápido, y es que los preadolescentes, y a veces un poquito antes, cuando no pueden lograr lo que quieren con papá y con mamá, lo sacan de sus casillas, y ese es su mayor logro. David, no me diste lo que quería, pero te saqué por el techo. Estoy feliz. Y eso yo lo descubrí bastante a tiempo. Claro, pues, ¿qué hacía yo? Pues yo usaba el modelo con el que me criaron a mí. Yo jalaba por la correa y daba 2 correas. Pero al final a mí me dolía más. Y yo, hubo veces, de hecho yo lo comparto con mis hijas ahora, que me iba por una esquina a llorar y decía: no le debo pegar, ellas son niñas, no le debo pegar. Hasta que un día se me prendió el bombillo. Íbamos para Camuy, y en el camino de Bayamón me paré en una farmacia con el bombillo prendido y compré una libretita. Esa cosa, aquella libretita costaban 10 chavos que cabían en el bolsillo, y compré una libretita y un bolígrafo. Ya veo, ¿vas a comprarnos algo en la farmacia? Y le dije: no, voy a comprarle una cosita aquí, espérate. No lo traíste nada. No, sí, les traje. ¿Qué traíste? Esta libretita. Nosotras no vamos a escribir. No, si no es para que escriban ustedes. A partir de entonces, fulana me hizo una mala crianza. Una mala crianza. Día tal, hora tal. Fulana la mandé a hacer una gestión, no quiso hacerlo. Día, hora tal, día tal. Y les extrañaba. Cuando llegamos a Camuy: papi, ¿puedo jugar con mis primas? Déjame ver qué dice la libreta. La libreta dice que en el camino para acá 3 veces te llamé la atención y debiste haber sido obediente en la primera, y cada vez implica 10 minutos. Quiere decir que por 30 minutos
tú tienes que estar sentada en esa silla hasta que los 30 minutos se agoten, entonces podrás jugar. Llegó un momento en que ellas venían con la correa. Decían, papi, toma. Oiga, yo estaba en una paz extraordinaria, en una felicidad extraordinaria. Yo me sentía rey, Señor, no me quitaban la paz. Pero papi, pega. No, ya yo no pego. Ustedes son niñas, las niñas nunca se les debe pegar, pero papi, pega un correazo y te... No se debe pegar. Ustedes no pueden acostumbrarse a que papá pegue. Es la libretita. Cuando crecieron decían, papi, el diablo de nosotros era la libreta. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Óyeme, tal vez no depende de ti, ni de tus virtudes, la actitud del otro, pero sí depende de ti mantenerte en paz. ¿Me entendió? O sea, eso no quiere decir que en cuanto dependa de ti, ten paz hasta que pierdas la chaveta. No. Lo que eso quiere decir es que indistintamente la decisión que tome el otro, mantente tú que en la paz del Señor, la paz de Dios, ¿verdad? ¿Qué? Sí, es la paz. Entonces, esa es la manera, esa es la forma de poder. Que este vecino mío, ¿verdad? Pues está en esta actitud y ahora, claro, volvemos de nuevo. Dígame, estamos en el proceso del aprendizaje, ¿sabes? Y a veces hay que considerar a aquellos que no pudieron implantar el concepto. Yo recuerdo una vez que a mí me mandaron a Estados Unidos a asistir a un pastor que había pasado por una crisis terrible. De hecho, cuando yo fui, ese hombre estaba en una depresión increíble. Tan grande era su depresión que él me llevó a su casa, me hospedó en su casa y los primeros 2 días ni lo vi. Finalmente Dios, una cosa maravillosa, extraordinaria, Dios abrió la puerta, entonces se sinceró y empezó a hablar conmigo y me contó su experiencia. Era un domingo por la mañana, él salía para la escuela bíblica cuando subió su hija por las escaleras bañada en sangre. Le pregunta a su hija, ¿qué te pasa? Y la hija le dice, papi, mi esposo, ¿qué pasa? Me agredió. Le dice, pues sube arriba, mamita, y ve con tu mamá en lo que yo voy a la escuela bíblica y pongo algunas cosas en orden. Cuando se está montando en el carro, llega el esposo de la hija con un canto de palo grandísimo. ¿Tu hija está allá arriba? Le dice, sí. Dígale que baje. Dice, no, mira, no, porque tú la agrediste y ella no puede bajar ahora. Dice, dígale que baje o yo subo allá arriba el auto. Le dice, no, ni ella va a bajar, ni tú vas a subir. Y en efecto, él se bajó del carro y él dice, mira, Moisés, yo no entiendo cómo fue, pero él se me abalanzó encima y de momento yo tenía el palo en la mano. No lo explico. Es un mecanismo de defensa de los seres humanos, ¿verdad? Que no se cuestiona. Y claro, como ya yo tenía el palo en la mano, pues tengo que confesarte que, chicos, tuve que darle. Entonces, cuando llegó la policía en esos momentos, claro, él era capellán de la policía, este pastor era capellán, toda la policía lo conocía. Y cuando llegó la policía, entonces él en el suelo le dice a los policías, me quiere asaltar, me quiere asaltar. Claro, los policías lo que hicieron fue que le dieron más todavía. Pero cuando me fui en frío, Moisés, cuando me fui en frío, qué vergüenza, chico, qué dolor, qué agonía. Le fallé al Señor, le fallé a mi vecino, le fallé a la comunidad. Le fallé a esos policías a los que yo voy a atender como capellán. Yo, buscando una manera de alegrarlo, le digo, óyeme, contéstame una sola pregunta. Pues tú me hablas de la vergüenza y demás, pero haberle dado 4 palos a ese sinvergüenza, ¿te provocó algún sentimiento?
Me dijo, compraré sí. Compraré sí. Chicos, pues regocíjate entonces, te dio alegría. Le digo, compraré sí, pues alégrate, regocíjate. Porque Dios bendice al dador alegre. No me hubiera dado con tristeza. Es una manera de sacar a un hombre de una angustia, ¿no? No es el vehículo, no es la regla. La regla es que, porque a fin de cuentas, miren, trabajar con esto me ha confrontado a mí. Trabajar con esto me ha confrontado a mí. Y si me confronta a mí, pues obviamente digo, caramba, esto nos confronta a todos. Es chocar con esa realidad. Si el Espíritu de Dios que está en mí y mi experiencia como resultado es una experiencia de concienciación, yo tengo que crecer todos los días. ¿Y qué pasa? Que piso y no arranco. Qué bueno que la Escritura da el margen preciso para decir, no es que no haya alcanzado, es que tenga que la disposición de proseguir, de continuar, de entender. Óyeme, el esfuerzo lo cuenta. La buena disposición la cuenta. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero esto no quiere decir que yo pierda la oportunidad de cada día, mediante la asistencia del Espíritu Santo, parecerme a Jesús. Y ese es el gran desafío. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con qué? Con todos los hombres. Y si es con todos los hombres, incluye a los no cristianos también. Hay que estar en paz con todo el mundo. Porque a fin de cuentas, paz es la certeza de la presencia de Dios en nosotros, no importando cuáles sean las circunstancias. Claro, la gran ventaja de todo este proceso es que el Espíritu Santo nos asiste. O sea, ¿cómo usted puede explicar que unas familias perdonan a un hombre que asesinó a sus hijas si no fuera por la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo explicar que un padre entra a una cárcel a perdonar al hombre que violó y sodomizó a su hijo si no fuera por la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos explicar los miles y miles de testimonios de perdón, de restauración que ha habido en la experiencia de la vida cristiana si no fuera por la acción del Espíritu Santo? La gran ventaja de esto es que cuando es necesario, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo produce. Lo produce. O sea, nadie está preparado para enfrentar muchas de las circunstancias que habrá de enfrentar en la vida. Pero cuando éstas llegan, oigan, la acción del Espíritu Santo mediante el fruto produce lo que es necesario para el momento. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Que no es meramente el hecho de que yo tengo que estar preocupado. Ay, Señor, yo tengo que tener paz para cuando llegue la crisis. No. Es que el Espíritu Santo nos asiste para cuando la crisis llega. A veces hasta nos sorprendemos. Dios mío, como yo reaccioné en medio de esta situación, como yo reaccioné, como yo manejé este problema, como yo manejé esta crisis, bajo otras condiciones, bajo otras circunstancias, esto hubiera sido un desastre. El Espíritu Santo me asistió. ¿Se da cuenta? O sea, esa tarea la hace el Espíritu Santo, no hay otro. No hay otro. Yo creo que cuando lo vemos desde esta óptica, entonces vale la pena que nuestra vida viva sujeta a la voluntad del Espíritu Santo. Él nos guiará.
a toda verdad y a toda justicia. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Con gusto lo pueden añadir. ¿Puede explicar lo del amor estorge otra vez? ¿Ah? ¿Puede explicar lo del amor estorge? ¿Qué es el amor? El amor estorge es el amor que adviene mediante el Espíritu Santo para mis hermanos en la experiencia de la fe. Es el amor estorge. Sí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Deja que llegue. Es que me regañan. Empiezan a escribir rápido por internet y a decir que hablen por micrófono. Ajá. Buenas noches, hermano. La verdad que me gozo y me alegro en el Señor, porque hay una teoría en psicología que se llama racional emotiva conductual. Y se nos invita en esta teoría que debemos de saber manejar nuestros pensamientos. Y ya la Biblia en Filipenses, por ejemplo, tiene rasgos de esa teoría que hoy muchos psicólogos la usan para que el hombre sepa manejarse en su diario vivir. Y, por ejemplo, en Filipenses encontramos que Sísifes era una hermana que tenía un problema con Evodia. Sí. Y entonces tiene un problema. No tenía un mismo sentido. Entonces, hoy existen los mediadores de conflicto. Ahí está Clemente, que Pablo dice, mira, media entre ellas, porque ellas fueron colaboradoras conmigo, y yo te quiero pedir pues que tú las atiendas. Entonces más abajo hay unos versículos que dice, entonces mire, pero también los afanes de la vida quieren quitarnos la paz, el gozo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Y entonces Pablo dice, bueno, mire, entonces yo le voy a dar una clave: oren, rueguen y den gracias a Dios ante las preocupaciones, ante los afanes, ante los conflictos que ustedes tengan. Hagan esto y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, entonces guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo, no sé, me da por parafrasear: guarde vuestros corazones en tus emociones, porque según lo que tú piensas, ¿verdad? Y es lo que dice el apóstol Pablo, sea vuestro culto racional, pensante. Entonces se nos invita, el apóstol Pablo después nos dice: pensad en lo honesto, en lo puro, en lo que hay virtud. Porque entonces, pensando estas cosas, tus emociones, tu parte esta del alma, que es la parte psicológica nuestra, entonces te va a guardar en paz, tanto en la mente como tus emociones. Entonces tu conducta va a llevarse a cabo conforme a lo que pensaste, conforme a la canalización que ese pensamiento ha dado a tus emociones, y entonces te vas a expresar junto con tus hermanos con esa paz de Dios, ¿no? Entonces he querido compartir eso porque yo veo a Dios aquí en esta teoría, ¿no? Pero ya Pablo la tenía antes a través del Espíritu Santo. La teoría es racional, emotiva, conductual de Albert Einstein. Pero tenemos la teoría del Señor, de la Escritura, la Escritura, que está por encima y desde antes. Porque Salomón dice que según sea vuestro pensamiento, así seréis vosotros. Amén. De eso se trata. Bien. El martes que viene vamos a tocar el tema de la paciencia.